Ahora sí, licenciado, ¿puedo empezar o...? Ahora sí, adelante, comenzaremos con su presentación. Em, ya. Bueno, primeramente, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Gabriela Maita y hoy voy a exponer sobre las pruebas de validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación. Em, Tal vez al escuchar este tema, algunas personas piensan que es algo complicado o tal vez un poco técnico, pero en realidad el tema tiene mucho sentido y es un poco importante para cualquier investigación. Por ejemplo, imaginemos que una persona quiere investigar algo muy importante, por ejemplo, la motivación de los estudiantes universitarios, tal vez la autoestima, la creatividad o los hábitos de estudio. Y esa persona necesita obtener información. Pero la pregunta es cómo obtiene esa información. No puede leer la mente de las personas, no puede adivinar lo que piensan, por eso necesita herramientas que le permitan recoger esos datos. Y esas herramientas son los instrumentos de investigación, pero no basta con tener una encuesta o un cuestionario. También debemos asegurarnos de que esas preguntas realmente sirvan para lo que queremos investigar. Y justamente de eso vamos a hablar durante la exposición de hoy día. Em, la pregunta inicial es, antes de comenzar, quiero que tal vez imaginemos una situación. Aunque ustedes no me puedan responder, quiero que piensen por unos segundos o imaginen que una investigadora quiere saber si los estudiantes están motivados para estudiar. Entonces, esta em, investigadora prepara una encuesta. Hasta ahí todo bien, pero cuando revisamos las preguntas, encontramos preguntas que dicen, ¿cuántas veces faltaste a clases? ¿Cuál es tu promedio? ¿A qué hora llegarás a la universidad? Ahora yo también les pregunto a ustedes, ¿realmente estas preguntas están midiendo la motivación de los estudiantes? Si lo pensamos bien, no está midiendo la motivación de los estudiantes, porque una persona puede tener buenas notas y aún así no puede sentirse motivada. O tal vez una persona puede tener notas muy bajas y también, pero puede sentirse muy motivada. Entonces, esas preguntas no están evaluando lo que la investigadora quiere conocer. ¿Y qué puede ocurrir después? Los resultados estarán equivocados, las conclusiones también van a estar equivocadas y todo el trabajo también pierde calidad. Por eso existe la validación y la confiabilidad. Estas dos herramientas ayudan a investigar si las preguntas están bien hechas y si podemos confiar en los resultados obtenidos. Durante esta exposición también vamos a ver cómo funcionan. Em, ¿Qué es un instrumento de investigación? Ahora vamos a entender qué es un instrumento de investigación. Un instrumento de investigación es simplemente una herramienta que utiliza una persona para obtener información. Cuando queremos saber algo o necesitamos una forma de recoger datos, se utilizan los instrumentos de investigación. Por ejemplo, si queremos saber qué opinan los estudiantes sobre las clases virtuales, tengo que preguntarles, obviamente. Y si quiero saber si están motivados, igual tengo que preguntarles. Si quiero también saber cuáles son sus hábitos de estudio, también tengo que preguntarles. Y para hacer esas preguntas utilizamos los instrumentos. Los más conocidos son las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas, las guías de observación y las escalas de valoración. Em, ¿Por qué son importantes los instrumentos de investigación? ¿De qué sirve una investigación si la información obtenida es incorrecta? Prácticamente no sirve la investigación, porque toda investigación depende de la calidad de la información que recoge el investigador.
Si los datos son buenos, las conclusiones también van a ser buenas. Pero si los datos están mal, las conclusiones también estarán mal. Por eso los instrumentos son importantes. Son los encargados de recoger la información. Ahora, continuando con qué es la validación. La validación es el proceso, es un proceso el cual se realiza para comprobar si nuestro instrumento de investigación realmente sirve para recoger la información que el investigador necesita. Cuando una persona elabora una encuesta, cuestionario o entrevista, no puede asumir automáticamente que las preguntas son correctas. Primero se debe verificar que cada pregunta tenga relación con el tema que está investigando. Em, Continuando con validación, ayuda a responder la siguiente pregunta. Em, Esta diapositiva está muy relacionada con la anterior porque aquí aparece la pregunta más importante de toda la validación. Y la pregunta es, ¿este instrumento mide realmente lo que quiero investigar? Parece una pregunta sencilla, pero es la base de todo. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero investigar la creatividad de los estudiantes universitarios. ¿Y qué tengo que preguntar? Tal vez cosas como, ¿te gusta buscar nuevas soluciones cuando tienes un problema? Eso sería parte del cuestionario que podríamos hacer. O si no, otra pregunta sería, ¿te gusta crear diferentes ideas? ¿Buscas formas originales de realizar tus trabajos? Esas preguntas sí tienen relación con la creatividad. Ahora, ¿qué tal si yo pregunto, ¿cuántas veces faltaste a clases? ¿Cuál es tu promedio? ¿O llegaste puntual a la universidad? Esas preguntas no tienen relación con la creatividad. Entonces, aunque yo tenga muchísimas respuestas, en realidad no estaría midiendo la creatividad. Y para eso también existe, como les dije, la validez. Las preguntas deben estar directamente relacionadas con nuestro tema que vamos a investigar. ¿Por qué es importante validar? Es importante porque nos evita preguntas innecesarias, preguntas tal vez confusas o información incorrecta. La validación nos permite que los resultados que hemos obtenido sean más precisos y tengan mayor credibilidad. Por ejemplo, es como medir la temperatura corporal con una regla. No se puede. Obviamente la regla sí es un objeto que es útil porque nos sirve para medir otras cosas, pero no la temperatura corporal. De la misma manera, en las encuestas mal diseñadas no sirve para medir adecuadamente una variable de investigación. ¿Cuándo se realiza la validación? La validación se realiza antes de aplicar el instrumento de forma definitiva. Em, Porque la idea es detectar los errores antes de comenzar la investigación. El proceso normalmente funciona así. Primero, el investigador redacta las preguntas. Después de esas preguntas, después esas preguntas son revisadas por especialistas. Luego se hacen correcciones. Después se realiza una prueba piloto, que después igual vamos a estar hablando. Y finalmente se aplica el instrumento definitivo. ¿Quién realiza la validación? Em, ok, generalmente participan los investigadores, los docentes universitarios, especialistas en el tema, expertos en metodología de investigación. Y por esta razón la validación es considerada una etapa fundamental dentro del proceso de investigación. Y estos, los investigadores o los docentes universitarios que revisen la claridad, la coherencia, la relación con el tema, la redacción y la comprensión.
Tipos de validez. Hay tres tipos de validez. Primero tenemos la validez de contenido. Esta validez verifica que todas las preguntas estén relacionadas con el tema que queremos exponer. Por ejemplo, si investigo hábitos de estudio, todas las preguntas deben hablar de hábitos de estudio. Em, no tendría sentido incluir preguntas sobre deportes o música. La validez de contenido comprueba precisamente eso, o sea, lo que es el contenido. El segundo tipo es la validez de criterio. Aquí lo que hacemos es comparar nuestro instrumento con otro que ya ha demostrado ser confiable. Es como cuando copiamos un modelo para verificar si estamos haciendo algo correctamente. Y si y si ambos instrumentos producen resultados parecidos, significa que tal vez estamos yendo por buen camino. Y finalmente tenemos lo que es la validez de constructo. Em, Esta suele ser la más difícil de entender. Se utiliza cuando investigamos cosas que no podemos observar directamente. Esas cosas serían, por ejemplo, la motivación, la autoestima, la creatividad, el liderazgo, la inteligencia emocional. Nadie puede ver físicamente la motivación. Mm, Entonces necesitamos preguntas que nos ayuden a medir directamente ese concepto. Eso es precisamente lo que busca la validez de constructo. Comprobar si realmente estamos midiendo ese concepto abstracto. ¿Qué es prueba piloto? La prueba piloto es una aplicación preliminar que se realiza antes de aplicar definitivamente el instrumento. ¿Cuál es su objetivo? Es detectar errores, verificar si las preguntas se entienden. También encontrar palabras difíciles, porque hay a veces que tal vez ponemos en las preguntas o en las encuestas palabras que tal vez no se entienden. Y si no lo hacemos bien, tal vez el resultado de nuestras encuestas también van a salir mal. Otro de sus objetivos de la prueba piloto es calcular cuánto tiempo tardan las personas en responder. En pocas palabras, es como que un ensayo general antes de comenzar nuestra investigación real. Un ejemplo de prueba piloto es que, por ejemplo, em, supongamos que una investigación se realiza con 20 estudiantes y creen que tal vez sería bueno aplicar directamente la encuesta a, perdón, 200 estudiantes y creen que sería adecuado aplicar directamente las encuestas a los 200 estudiantes. No necesariamente, porque si existe un error afectaría también a los 200 estudiantes. Por eso primero vamos a seleccionar un grupo pequeño, por ejemplo, 10 estudiantes. Se les aplica la encuesta y después se les pregunta qué entendieron de las preguntas. Hubo palabras tal vez difíciles, hubo algo confuso y qué creen que deberíamos mejorar en las encuestas. Ahora imaginemos que esos 10 estudiantes nos dicen que una pregunta no se entiende. Eso ya nos está avisando que existe un problema. Entonces, el investigador corrige esa pregunta antes de aplicar la encuesta al resto de los estudiantes. Y gracias a eso se evitan muchos errores y la calidad de la investigación también mejora bastante. Ahora vamos a continuar con una pequeña actividad, la cual dice, conviértete en experto validador por un momento. En el caso 1 tenemos el tema de investigación, que es la motivación académica en estudiantes universitarios. Tenemos tres preguntas que podrían estar dentro del cuestionario o no deberían estar dentro del cuestionario. La primera pregunta nos dice, ¿te esfuerzas por cumplir oportunamente con las actividades académicas?
La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el promedio general de las calificaciones? Y la tercera pregunta, ¿te sientes motivado para participar activamente en las clases? Ahora, según su opinión de ustedes, ¿cuál de estas tres preguntas debería estar en el cuestionario de ese tema de investigación? Voy a preguntarle a la compañera Sara, si es que está. No, no está Sara. Silvia. Sí, sí. Sí, dime, compañera. Estaba explicando cuál de las tres preguntas están relacionadas con el tema de investigación. De acuerdo, a lo que tú piensas, ¿cuál crees que sea la pregunta? De los dos casos. No, del primer caso. am, a ver, El tema es la motivación académica en estudiantes universitarios. Según tu opinión, de esas tres preguntas A, B, C, ¿cuál está más relacionada con la motivación académica? la, la C. No. ah, la C, yo creo. También tiene algo, creo que relacionado, pero no es válido. La A. A ver, sí, exacto. La pregunta A es válida. ¿Por qué? Porque cuando una persona está motivada, normalmente tiene más interés por cumplir sus tareas, entregar sus trabajos, participar en sus actividades. En cambio, la pregunta B nos dice cuál es el promedio general. Esta pregunta no es válida, aunque no es válida porque nos está preguntando otra cosa aparte de la motivación académica. En cambio, la pregunta C nos dice, ¿te sientes motivado para participar activamente en clases? Perdón, esa sí es válida igual. Es válida la, la A y la C. Entonces estaba bien la compañera. Es válida porque pregunta directamente sobre la motivación. No hay que interpretar demasiado. La pregunta está relacionada exactamente con el tema que queremos investigar. Por eso debe formar parte de nuestro instrumento. Ahora, en el caso 2 nos dice el tema de investigación es la creatividad de los estudiantes universitarios. Igual ahí tenemos tres preguntas. La primera, ¿propone soluciones diferentes cuando surge un problema académico? La segunda pregunta, ¿cuál es tu promedio general de calificaciones? Y la tercera pregunta nos dice, ¿memorizas fácilmente la información de clase? Em, Tal vez la compañera Cristal, si es que está presente, me pueda decir tal vez su opinión de cuál de estas tres preguntas están relacionadas con la creatividad de los estudiantes. Sería la A. Em, sí, sí, sería la A. Es válida porque, porque una característica importante de la creatividad es buscar nuevas soluciones. La creatividad no solo se basa en ser creativo, hacer cosas bonitas, sino también en buscar soluciones. Cuando una persona es creativa suele pensar alternativas diferentes, suele buscar nuevas ideas, tal vez intentar resolver problemas de formas originales. Por eso esta pregunta sí está relacionada con la creatividad. En cambio, la B nos habla sobre el promedio general de las calificaciones. En aquí la pregunta obviamente no es válida porque el promedio mide el rendimiento, no la creatividad. En cuanto a la pregunta C, ¿memorizas fácilmente la información de clase? Tampoco es válida porque aquí estamos hablando de memoria y la memoria no es lo mismo que la creatividad. Una persona puede tener muy buena memoria y no ser especialmente creativa. Y también ocurre lo contrario. Ahora tenemos dos casos más. El caso 3
nos habla sobre los hábitos de estudio. Igual tenemos tres preguntas. De estas tres preguntas, la primera nos dice, ¿planificas el tiempo que dedicarás a estudiar antes de un examen? La pregunta B, ¿cuál es tu promedio general de calificaciones? La pregunta C, ¿te gusta asistir a clases? Tal vez la compañera Nayeli nos pueda decir cuál de estas tres preguntas están relacionadas con el tema de investigación. El A. Em, sí, la pregunta sí es válida porque la planificación forma parte de los hábitos de estudio. Cuando una persona organiza su tiempo, prepara horarios, distribuye sus actividades, está demostrando hábitos relacionados con el estudio. Por eso esa pregunta sí es válida. Pero, en cambio, la pregunta B, ¿cuál es tu promedio general de calificaciones? No es válida. Y obviamente sabemos por qué, porque el promedio no mide los resultados, perdón, porque el promedio mide resultados, no mide hábitos. Y ahora la pregunta C, ¿te gusta asistir a clases? No es válida tampoco para los hábitos de estudio, porque es algo, porque algo, porque algo que nos guste no significa necesariamente que forma parte de nuestros hábitos de estudio. Puede gustarme asistir a clases y aún así no estudiar en casa, por ejemplo. Ahora, en el caso 4 nos habla sobre los usos de estrategias didácticas por los docentes. Em, tenemos tres preguntas igual. La primera, ¿el docente utiliza diferentes actividades para explicar los contenidos? La pregunta B, ¿el docente es buena persona? La pregunta C, ¿el docente promueve la participación de los estudiantes durante la clase? Tal vez la compañera Maide nos pueda decir cuál de estas tres opciones van más relacionadas con el uso de estrategias didácticas por los docentes. Creo que sería el A. Sí, Uy, sí, sí, sería la pregunta A es más válido para ese tema de investigación. ¿Y por qué es más válido? Porque está preguntando directamente sobre las estrategias que utiliza el docente. En cambio, la B está preguntando otra cosa que no tiene que ver con las estrategias didácticas, por lo tanto no es válido. En cambio, la pregunta C también es válido, igual es válido, porque pregunta, ¿el docente promueve la participación de los estudiantes durante la clase? Y promover la participación es una estrategia didáctica también, y es una acción que el docente realiza para tal vez fortalecer el aprendizaje. Por eso tiene relación también directa con el tema que bueno, que con el tema investigado. Em, Ahora continuando con ¿qué es la confiabilidad? Hasta ahorita ya hemos hablado sobre la validación, pero ahora vamos a hablar un poco sobre la confiabilidad. Y aunque ambas estén relacionadas, no significan lo mismo. Primero, quiero que tal vez imaginemos una situación y supongamos que yo hago una encuesta hoy y dentro de unos días les hago exactamente la misma encuesta en condiciones parecidas. Y las preguntas son relativamente tal vez similares, significa que el instrumento es confiable. Ahora, si las preguntas cambian muchísimo, perdón, si las respuestas siguen siendo, en las dos veces que digamos les haya hecho la encuesta o el cuestionario, las preguntas son casi iguales, bueno, perdón, las respuestas, el instrumento es confiable. Ahora, pero digamos que las respuestas de ustedes cambian y mucho tal vez porque las preguntas tal vez son confusas o porque cada persona la interpreta de diferente manera, entonces existe un problema de confiabilidad. Por eso podemos decir que la confiabilidad es la capacidad que tiene un instrumento para producir resultados estables y consistentes. Eh,
porque cuando investigamos necesitamos tal vez resultados que tengan sentido y que podamos considerar que son confiables. Y, continuando con la otra diapositiva, ¿cómo se comprueba la confiabilidad? ¿Cómo sabemos si un instrumento es confiable? Existen varios métodos. Uno de los más utilizados consiste en aplicar el instrumento más de una vez y comparar los resultados. Si los resultados son parecidos, existe confiabilidad. Si cambian demasiado, probablemente puede existir un problema, pero aquí quiero aclarar algo. No significa que las respuestas deban de ser exactamente iguales, porque las personas pueden cambiar de opinión y vivir nuevas experiencias. Lo que buscamos es que exista, digamos que una estabilidad general, y también podemos revisar si las preguntas son claras, porque muchas veces la falta de confiabilidad aparece cuando las personas interpretan las preguntas de diferentes formas. Tal vez el investigador puede hacer una pregunta bien clara, pero para él, pero para los que van a responder el cuestionario, la encuesta, no van a ser claras tal vez. Ahora vamos a hablar de algo que seguramente tal vez escucharon sobre el alfa de Krobach. Cuando yo escuché el nombre de esta técnica estadística, pensé que era una fórmula matemática o algo así, pero en realidad es una técnica estadística que sirve para medir la confiabilidad de un instrumento. Lo que hace el alfa de Cronbach es analizar si las preguntas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, si estoy investigando motivación académica, obviamente todas mis preguntas deberían apuntar hacia la motivación. No tendría sentido que unas preguntas hablen de motivación y otras de memoria, otras de alimentación, otras de deporte. No van con el tema que quiero investigar. Las preguntas tienen que tener obviamente cierta relación, y justamente el alfa de Krobach analiza eso. Mientras más coherentes sean las preguntas entre sí, mayor será la confiabilidad de tu instrumento. Mientras menos relación exista entre ellas, menor será la confiabilidad. De hecho, en la mayoría de las investigaciones, los programas estadísticos hacen el cálculo automáticamente. Por eso el alfa de Krobach es una de las herramientas más utilizadas cuando se evalúa la confiabilidad. Ahora vamos a ver las diferencias entre validez y confiabilidad, porque ya les hemos dicho, ya les comenté que no son lo mismo. La validez es el grado en que el instrumento mide realmente lo que debe medir. En cambio, la confiabilidad es el grado en que el instrumento produce resultados consistentes y estables. La pregunta que hace la validez es: ¿estoy midiendo lo que quiero medir? En cambio, la confiabilidad pregunta: ¿los resultados se mantienen similares al volver a aplicar de vuelta el mismo instrumento? Ahora, ¿la validez en qué se enfoca? Se enfoca más que todo en el contenido y la relación de las preguntas con el tema que queremos investigar. En cambio, la confiabilidad se enfoca en la consistencia y la estabilidad de los resultados. ¿Quién realiza la validez? Expertos en el tema, o mejor dicho, juicios de expertos. En cambio, la confiabilidad lo realiza el investigador utilizando métodos estadísticos, como les dije, el alfa de Cronbach. ¿Para qué se utiliza la validez? Para asegurarse de que las preguntas sean adecuadas y representen el tema que queremos investigar. En cambio, la confiabilidad, para asegurarse de que los resultados sean confiables y reproducibles. ¿Cuándo se aplica la validez? La validez se aplica antes de aplicar el instrumento. Es una prueba, o sea, antes de que queramos aplicar nuestro instrumento. En cambio, la confiabilidad se aplica después de aplicar nuestro instrumento, con la prueba de confiabilidad. Un ejemplo sencillo de la validez sería una encuesta sobre la motivación. Vamos a seguir hablando de la motivación.
debe tener preguntas sobre motivación y no sobre otro tema. En cambio, un ejemplo de confiabilidad: si aplico la misma encuesta a un grupo similar y obtengo resultados parecidos, es confiable, pero si los resultados van cambiando, no es confiable. Ahora, continuando con el proceso completo de validación y confiabilidad. El proceso completo para esto tenemos primero el primer paso, que es la elaboración del instrumento. Aquí el investigador diseña la encuesta, el cuestionario o la entrevista, o sea, el instrumento que va a utilizar de acuerdo a su tema de investigación. Es decir, comienza a construir la herramienta que utiliza para recoger información. El segundo paso es la revisión bibliográfica. En este paso, bueno, este paso es muy importante porque antes de elaborar preguntas debemos leer tal vez libros, artículos o tal vez leer investigaciones anteriores. No podemos inventar preguntas al azar, debemos apoyarnos en fundamentos teóricos. El tercer paso nos habla sobre la elaboración de preguntas. Aquí se redactan los ítems que permitirán obtener la información necesaria. Y deben redactarse tal vez, bueno, no tal vez, tienen que redactarse de manera clara y sencilla. Tiene que estar relacionada con el tema. Cuarto paso, el juicio de expertos. Aquí aparecen los especialistas que revisan el instrumento. Ellos analizan la claridad, la coherencia, la comprensión, la relación de las preguntas con el tema investigado. Y bueno, gracias a esta revisión es posible detectar muchos errores antes de continuar. El quinto paso. El quinto paso, después del juicio de expertos, llegamos al quinto paso, la corrección de observaciones. Aquí el investigador mejora las preguntas siguiendo las recomendaciones recibidas. Después viene la prueba piloto, que es el sexto paso. Aquí, bueno, como vimos anteriormente, es una aplicación de prueba realizada a un grupo pequeño. Su objetivo obviamente es identificar dificultades o errores. Y por último, bueno, no por último, como séptimo paso, aparece la evaluación de la confiabilidad. En la evaluación de la confiabilidad se analiza si el instrumento produce resultados consistentes. Y es precisamente en esta etapa donde muchas veces se utiliza el alfa de Cronbach. Después vienen los ajustes finales, se realizan las últimas correcciones necesarias y finalmente llegamos a la aplicación definitiva. Recién aquí el instrumento se aplica a toda la población o muestra de la investigación. Como podemos ver, existe un proceso bastante largo antes de aplicar una simple encuesta y eso demuestra la importancia de la validación y la confiabilidad. Los errores más frecuentes que tal vez podemos llegar a hacer son errores que tal vez ocurren mucho más de lo que llegamos a imaginar. Como primer error son las preguntas ambiguas. ¿Qué significa ambiguas? Significa que una pregunta puede entenderse de varias formas. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿considera adecuada la educación actual? Algunas personas podrán pensar en la educación universitaria, otras en la educación escolar, otros en la educación de Bolivia. Entonces, cada persona va a responder a lo que piensa, ¿no? Y eso genera confusión y por eso las preguntas deben ser específicas a tu tema de investigación, no pueden ser generales, o sea, más grandes de lo que es. Otro error frecuente es utilizar lenguaje complicado. A veces el investigador quiere sonar muy profesional y termina usando palabras muy difíciles, palabras que tal vez algunas personas no vamos a llegar a entender. Por eso debemos recordar que el objetivo no es impresionar a nadie. El objetivo es que las personas entiendan claramente nuestras preguntas. Mientras tal vez más sencillo sea nuestro lenguaje, mejor todavía. También encontramos preguntas demasiado largas. Algunas preguntas en los cuestionarios ponen muy largos. A veces una pregunta ocupa
cuatro líneas, cinco líneas, y cuando eso ocurre, las personas se cansan o se confunden o responden sin leer completamente, porque ya es muy largo también. Por eso las preguntas deben ser breves y directas de lo que trata tu tema de investigación. Otro error muy grave es incluir preguntas que no tienen relación con el objetivo de investigación. De eso igual ya les he hablado bastante. Esto es justamente lo que hemos visto durante toda la exposición. Si el investigador habla de creatividad, preguntamos de creatividad. Si habla de autoestima, preguntamos de autoestima. No podemos mezclar sin razón. También encontramos investigaciones que no realizan la prueba piloto y eso es, digamos que peligroso porque los errores recién aparecen cuando ya se ha aplicado la encuesta. Imagínate volver a hacer la misma encuesta. Es muy complicado porque, como les dije, los errores aparecen cuando ya se aplica la encuesta y corregir después es más difícil. Y finalmente, otro error que es muy importante es aplicar instrumentos que nunca fueron validados. Eso significa que nadie revisó si las preguntas están bien hechas y como conciencia los resultados pueden perder calidad. Por eso todos estos errores pueden evitarse cuando realizamos correctamente la validación y la confiabilidad. Tenemos autores de referencia. Ahora vamos a conocer algunos autores que son muy importantes dentro de la metodología de la investigación, porque todo lo que hemos visto hoy no apareció también de la nada. Existen investigadores que han dedicado muchos años a estudiar estos temas. El primero es Roberto Hernández Sampieri, probablemente uno de los autores más conocidos que tal vez nosotras también conocemos. Él explica que la validez y la confiabilidad son elementos fundamentales también para garantizar la calidad de nuestros instrumentos. Según Sampieri, si un instrumento no es válido o no es confiable, los resultados de la investigación pueden verse afectados. Por eso, nos habla sobre la importancia de revisar y evaluar los instrumentos antes de utilizarlos. Otro autor importante es Tamayo Tamayo. Este autor explica que la investigación científica necesita procedimientos organizados y rigurosos. Y dentro de esos procedimientos se encuentra la elaboración adecuada de los instrumentos de recolección de datos. Tamayo destaca que obtener información de calidad es indispensable para llegar a conclusiones correctas. Y otro autor que tenemos también es César Werner. Él enfatiza la importancia de la construcción, la validación y la aplicación adecuada de los instrumentos de investigación. Explica que una investigación no solamente depende del investigador, también depende de la calidad de las herramientas que vamos a utilizar para recoger información. Y algo interesante es que estos tres autores tienen en común que los tres coinciden con una idea. No basta con hacer preguntas, las preguntas deben ser revisadas, validadas, evaluadas para asegurar que realmente sirvan para investigar. Ya en conclusiones, ya hemos llegado al final de la exposición. Bueno, ya terminando en conclusión, es una... Ay, perdón. La conclusión, aquí vamos a recordar las ideas más importantes que hemos aprendido. El concepto que está en la diapositiva está mal. Entonces, primero, aprendimos que un instrumento de investigación es una herramienta utilizada para recoger información. Puede ser encuesta, entrevistas, cuestionarios o una guía de observación. También hemos aprendido de la validación, que sirve para comprobar si un instrumento realmente mide lo que queremos investigar. Después hemos conocido la prueba piloto, que funciona como un ensayo previo para detectar errores antes de aplicar nuestro instrumento de investigación. También hemos hablado sobre la confiabilidad, que nos permite saber si podemos confiar en los resultados obtenidos. Y
y aprendimos de una de las herramientas más utilizadas para medir la confiabilidad, que es el alfa de Cronbach. Además, hemos hablado igual sobre las diferencias entre la validez y la confiabilidad. Obviamente no son lo mismo. Ya les dije, la validez verifica si estamos midiendo correctamente. En cambio, la confiabilidad verifica si los resultados son consistentes. Y finalmente también vimos eh, que todo investigador debe seguir un proceso ordenado antes de aplicar un instrumento. Creo que les he mostrado 9 pasos los cuales debe seguir un investigador para poner en marcha su herramienta de investigación. Y también hemos hablado, eh, bueno, ya terminando, depende de todo esto la calidad de los resultados, en gran medida las preguntas. Y eso sería todo. Listo, gracias, muy bien, muy clara la presentación, ¿ya? De esta temática que me parece que es algo muy elemental y muy importante, ¿no? Dentro de todo lo que es el proceso de investigación, ¿no? Y esto tiene un poco de relación con la presentación que hacía la anterior clase la compañera, ¿no? Una de nuestras compañeras, ¿no? Cuando nos hablaba de la creación, ¿no? De lo que son los instrumentos de investigación, ¿no? Tendríamos que definir, decíamos, ¿no? Bajo qué enfoque está respaldado, basada en nuestra investigación, ¿no? Sea cuantitativa, sea cualitativa, o si es mixta, ¿no? Pero decíamos que no simplemente es el hecho, ¿no? Lo que nos decía aquí la compañera, ya, no es simplemente el hecho de crear, construir, digamos, instrumentos, ¿no? Tenemos que garantizar, ¿no? Esta validez y esta confiabilidad del instrumento, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad, el sentido, decíamos, ¿no? Que esto le va a dar sostenibilidad, ¿no? A la investigación. Muchas veces, ¿ya? Y alguna vez les comenté eso en clase, ¿no? Cuando estábamos ahí en la sede, les decía, ¿no? La pregunta que casi siempre les hago en tesis es esa, les decía, ¿no? Ya cuando estoy en tribunales, digo, ¿no? Entonces, a ver, nos explica, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se realiza este proceso de validación y las pruebas de confiabilidad que se aplica, por ejemplo, en los instrumentos? Y una gran mayoría, ya les comento, que no realiza, ¿no? Las pruebas de confiabilidad, ya, de los instrumentos. Muchas veces obviamos, construimos instrumentos, ¿sí? ¿No? Decimos, a ver, no sé, tomando el ejemplo, ¿no? De motivación en clase de los estudiantes universitarios. Entonces, a ver, ¿qué hacemos nosotros? No sabes, no sé, más o menos, ¿no? Pues les decía, esto tiene mucha relación también cuando hablábamos con la parte de lo que es la muestra, el muestreo. ¿Ya? No saber cuántos, oiga, no saber ese curso, así, ¿no? A la conveniencia nomás a veces lo tomamos, ¿ya? O sea, que tiene ciertos procedimientos, decíamos, ¿no? El muestreo no probabilístico, el probabilístico que es aleatorio, ¿no? Es al azar. En cambio, el no probabilístico, decíamos, no es a conveniencia del investigador. ¿Por qué? Porque puede fundamentar por costos, por tiempos o por otro tipo de recursos, puede fundamentar. ¿Ya? Entonces se selecciona una muestra, ¿no? No sé, dice, a ver, no sé, 70 participantes, esa va a ser mi muestra, dice así, empíricamente. ¿Y qué tengo que hacer? Entonces voy a construir, no sé qué hago, ¿no? No sé, determinadas preguntas, dicen, no sé, puede ser de selección múltiple, o puede ser tipo Likert, o pueden ser preguntas cesadas. ¿Ya? Y listo, ¿no? Construimos y lo armamos bien bonito y listo. ¿No? ¿Qué hacemos? No hacemos una prueba piloto, no verificamos, ¿no? Esta consistencia entre una pregunta, si tiene estas preguntas que hemos planteado, si tienen relación con el objetivo que persigue la investigación. Entonces, hemos construido el instrumento, entonces, como no hemos hecho prueba piloto, aplicamos, ¿no? Y al aplicar nos hemos dado cuenta o nos vamos dando cuenta de que hay algunos conceptos o algunos términos que no son o que no van acorde, ¿no? A la temática de la investigación, ¿no? Ahí la compañera explicaba claramente, digamos, ¿no? A veces podemos plantear ciertas preguntas desde nuestra percepción, desde nuestro propio conocimiento, algunos términos que pueden ir, ¿no? O sea, para darle, no sé, mayor importancia muchas veces. Pero no vemos, ¿no? ¿Ya?
O sea, al aplicar todo eso, no vemos que recibimos esa información que sea necesaria. Entonces, ¿eso qué implica? ¿No? Ya la anterior hablaba de decir, ¿no? Si no hacemos todo eso, ¿ya? Hacemos que nuestra investigación, ¿no? Tenga un gran sesgo, es decir, pues les preguntaba la anterior, ¿qué es? ¿Qué es el sesgo? Es decir, ¿no? Es la conveniencia, acomodar a nuestro criterio, a nuestra percepción, ¿no? Cierta información, por lo menos. Entonces, lo que buscamos es tratar de evitar hacer todo ello. O sea, necesariamente todas las investigaciones deberían de plantear, ¿no? Cómo se va a hacer estas pruebas de confiabilidad o cómo se va a hacer la validación de cada una de las preguntas. Ahora, alguno me puede decir, o algún rato me dice, es que lleva tiempo hacer eso, ¿no? Yo le he dado este instrumento a uno de los docentes y nunca me ha devuelto. Pero no creo que exista un solo docente o un experto en esa temática, porque eso dice, ¿no ve? La validez por a juicio de expertos, ¿no? Pero también debe de cumplir todo el protocolo, ¿no? Decir, a ver, no sé, yo tengo que entregar una especie de perfil o una matriz de consistencia, de decir, ¿no? Estos son los elementos que se vayan a, qué va a ser la investigación, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, cuál es la metodología que está siguiendo, para tener en cuenta cómo, ¿no? Si hay relación o hay coherencia con alguna de las preguntas que están planteando dentro de su instrumento. Entonces es algo necesario. ¿Ya? La experiencia, por lo menos que les voy comentando, es que nosotros suponemos, ¿no? Trabajamos de manera empírica en esta parte metodológica, por lo menos. O sea, en el camino pensamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el enfoque? No sé, puede ser cuantitativo, dice, o cualitativo, como ahora está de moda, dice, ¿no? Cualitativo. Y en el proceso nos vamos dando cuenta, cuando construimos instrumentos, decir, no, medio complejo va a ser esto, no, lo haré más cualitativo, así vamos ajustando a nuestro criterio muchas veces. ¿Ya? Entonces, que sea nomás que sea nomás cuantitativo, ¿no? ¿Qué voy a hacer instrumentos? Crearé más instrumentos. Ahora, ¿cuál va a ser la muestra? No, o sea, ese curso que parece numeroso, ese curso voy a tomar y listas. Cuando no le estamos dando, ¿ya? Los elementos necesarios, ¿no? Dentro de lo que es el aspecto metodológico. Y este aspecto metodológico, cuando la compañera hablaba de los componentes metodológicos, decían, ¿no? Cada uno de los elementos de la investigación juega cierto rol, cierto papel, ¿no? Para alcanzar una investigación de carácter científico, ¿no? Si no va a ser nomás, ¿no? Como algo que hemos, o sea, como esa mayoría les decía de esas investigaciones que están ahí. Les doy otra tarea hacia adelante, vayan pensándolo, ¿no? Revisen las tesis, a ver, vayan ahí donde están los instrumentos y después vean, ¿no? Cuáles son estas pruebas de confiabilidad, ¿no? Cuál es la validez, ¿no? Ya sea de todo el instrumento, cómo se ha ido haciendo esta validez o estas pruebas de confiabilidad, qué han hecho. Y van a encontrar que una gran mayoría de las investigaciones no hace pretest, no hace juicio de expertos, ¿no? No hace pretest, no hace un post-test, no hace, no sé, una prueba piloto. Y listo, saltamos, recogemos esa información, listo, no procesaremos en SPS o Excel, dice, listo, no, la idea es tener gráficas y tablas, dice. O sea, obviamos ciertos elementos. ¿Ya? Y eso es algo que no debería, o sea, deberíamos acostumbrarnos. Deberíamos, por eso al anterior lo que les decía, ¿no? Ya, los aspectos éticos son importantes en el proceso de investigación. Si a mí me plantean, ¿no? O me dan, por ejemplo, un instrumento para poder llenar con determinada información, ¿ya? Entonces tengo que tener pues la idea clara para qué se hace esa investigación, porque nosotros no hacemos eso. En la gran mayoría, y siempre veo en aulas, ¿no? Ya veo en la central, veo en las sedes igual. Alguien que está haciendo una investigación entra al aula, nos pide a nosotros el permiso, no, por favor, nos puede prestar 10 minutitos de su tiempo, por favor, porque ¿no? Estamos aplicando un instrumento, dice, ¿no? O sea, omitimos muchas cosas dentro de este proceso de investigación, ¿no? ¿Dónde están los aspectos éticos? De decir, saber, ¿no? La idea de esta investigación, esta recolección de información, son estas. Pero para que esto sea real y verídico, como se habla en investigación científica, ¿no? Aquí tiene un consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado debe ser claro, pues qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, ¿no? Y debe plasmar con una firma, ¿no? De decir, estoy dando esa información. Y mucho de eso no se hace, ¿no? Muchos de estos elementos no se hacen en investigaciones.
¿Qué hacemos? ¿No? Probablemente no hemos trabajado mucho en esos aspectos y creemos nomás que se tiene que ir colocando, pues les decía, metodología parece como una especie de receta, ¿no? Nos piden enfoque, le ponemos enfoque, ¿no? Nos piden cuáles son los métodos y técnicas, le ponemos método, le ponemos técnica, le ponemos instrumento, ¿no? Así. Vamos colocando simplemente, ¿no? Como algún requisito que debe de estar en la cuestión metodológica. Cuando es a la inversa, toda la parte metodológica, por eso se dice, ¿no? Un capítulo entero tiene por lo menos en investigación, metodología de la investigación, nos tiene que explicar cómo se va a realizar el proceso de la investigación. Cuál es el paradigma, cuál es la base epistemológica, cuál es el enfoque, cuál es el alcance o el tipo de investigación, qué métodos se van a emplear en la investigación o cómo se lo va a emplear esos métodos, qué técnicas están buscando, ¿no? Emplearlas. Y además nos dice, ¿no? A ver cuál, ¿no? Va a plantear instrumentos, cómo va a validar esos instrumentos, quién va a validar. Entonces, si yo planteo todos estos elementos, ¿no? Voy a garantizar que mi información sea, ¿ya? Información válida, información muy coherente, porque es bien cierto lo que dice la compañera, ¿ya? Cuando hemos aplicado un instrumento y no hemos hecho pruebas piloto, no hemos hecho revisión con expertos, ni nada, cuando estamos haciendo esta recolección de información, nos damos cuenta que esa información que hemos recolectado no había sido la suficiente y la adecuada. Y recién decimos, ay, porque esta pregunta no tiene ninguna relación. Ahí decía el ejemplo bien clarito, no había hablado sobre lo que es motivación, digamos, ¿no? De estudiantes universitarios, no sé. No puedo, pues, no decir, no sé, ¿qué te parece la situación conflictiva del país, digamos? Un aspecto que no tiene nada que ver con la parte motivacional o con la temática que se investiga. Y muchas veces existen esas temáticas en investigaciones. O sea, ese tipo de dificultades se evidencian. Y ahora va mi pregunta a cada uno de ustedes, a Nayeli, a Abigail, a Maide, a Jocelyn y a Silvia. Cuando elaboramos instrumentos de investigación, realizamos así del modo más consciente, realizamos estas pruebas de confiabilidad, estas pruebas de validez en un instrumento. Pregunto. Ya, no, dice Silvia tampoco, no, Jocelyn tampoco. ¿Qué dice Nayeli, Abigail, Maide? No sé, pase de eso. Realizaremos. O sea, hoy por lo menos, ¿no? Con la explicación de Jocelyn Gabriela, ¿no? Nos queda bien claro que es algo esencial y algo importante dentro de un proceso de investigación. O sea, no puede quedar al margen. Tengo que ver si este instrumento va a cumplir con el objetivo de recolectar esta información, ¿no? Que va a fortalecer mi investigación, obviamente. Si realmente, ¿no? Cada una de las preguntas que estoy planteando, ¿no? va a realizar que se obtenga una buena información para hacer un buen análisis. Porque no olviden que a partir después, ¿no? de tener, ¿no? de construir un instrumento y plantear las pruebas de validez y confiabilidad, ¿qué viene? Va a venir pues la aplicación, ¿no? Si yo aplico el instrumento, ¿no? Será en un tiempo determinado. Pero ¿qué hago con esos instrumentos? Recolecto o recojo esa información, ¿no? Y esa información, ¿no? La voy a vaciar, la voy a hacer un análisis, ¿no? Un procesamiento de la información para plantear ciertos elementos. ¿No? Y ahí viene esta parte, por ejemplo, que la siguiente parte de acá, por ejemplo, es, ¿no? Este análisis de la información o de la recolección de información. ¿Cómo voy a hacer este análisis? ¿Qué elementos o qué recurso necesito para poder hacer este análisis? Entonces, les estoy señalando, ¿no? De que no debe ser algo que se lo hay que pasar por ahí, digamos, ¿no? Bueno, no sé, una prueba de AREN, no sé, un pretest, un retest, por lo menos les decimos aquí en investigación, o haré una prueba piloto, no sé, a ver, no sé, a un 5%, porque en alguna vez se pregunta en defensa de test, ¿no?
¿Cuánta es la población aplicada, por ejemplo, en su prueba piloto, les decimos, ¿no? De la muestra? Sí, hemos aplicado a 3 personas, ¿no? Y su muestra es, digamos, de 300. O sea, no llega, ¿no ve? Ni al 10%, ¿no? Entonces, obviamente que alguien me va a decir, ¿no? Pero es que implica tiempo, implica recursos. Pero al hacer esto, estoy dándole sostenibilidad a mi investigación. Estoy garantizando esta sostenibilidad. O sea, no debe ser como algo que debo de cumplir. Ay, me han pedido pruebas de confiabilidad. Ya, así, no vea, no se le diga a este docente que me lo revise y me va a decir que está bien, listo, ya. No, deben de buscar, ¿no? Esa sostenibilidad en la investigación. Y a veces hacemos eso, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad hacía eso. ¿Ya? Me buscaba a los docentes medio buena onda, les decimos, ¿no ve? ¿Ya? Buscaba a los docentes buena onda, entonces, ¿no? Ya dísemelo pues, por favor. Me ayuda pues con alguna observación, así, ¿no? Y mejor si no hay ninguna, porque es para presentar nomás, decimos. Entonces no debemos asumir eso, ¿no? Debemos garantizar más bien, ¿no? De que si son observaciones, vamos a mejorar. Pero si vamos a mejorar, ¿va a ser para qué? Para obtener una buena información, para que sea útil dentro del proceso. ¿Ya? Entonces, muy bien, hoy he quedado sorprendido con Gabriela, bien, ¿ya? Esa es la idea, ¿no? De poder explicar, trabajarlo, plantear estos ejemplos con todos, ¿no? Y esa es un poco la finalidad de hacer estas presentaciones, ¿no? Sea virtual o sea presencial, es igual, ¿ya? Entonces, la felicito nuevamente, excelente. La información me la pasa nomás de manera interna, ¿ya? Estoy armando una carpetita para poder subirla a Classroom para que tengan como referencias, ¿ya? Eso me lo mandan nomás, ¿no? Ya sea su informe y la presentación que tiene. Siguiente entonces, ¿no? Para la siguiente clase, que es el día lunes, ¿ya? ¿A quién le toca la presentación el día lunes? Ah, ya me había llegado. Aquí está mi listita. ¿A quién le toca la parte de análisis y procesamiento de datos? Silvia. ¿Sí o no? ¿Le toca a Silvia? ¿Sí o no? Eh, sí, dicen, creo que me toca a mí Sí, después de Gaby, sí, ¿no ves? ¿o Análisis, no? análisis y procesamiento de datos. Después viene el protocolo y perfil de investigación. Eso ya, no sé quién, él era alguien, pero esa temática. Sí, le debe tocar, sí. La vamos preparando para el lunes, ¿ya? Viendo un poco esa dinámica, ¿no? Del tiempo que tienen para la presentación. Ya listo. Ya, listo. El día lunes continuamos con esas. Es una si se van dando cuenta, ¿no? Es un proceso, por ejemplo, en esta cuestión metodológica, ¿no? En un principio les decía, no, tenemos que identificar cuál es la base epistemológica. Esta base epistemológica nos va a decir cuál es el paradigma, ¿no? Bajo qué paradigma va eh, enfocarse en nuestra investigación. A partir del paradigma, decíamos, ¿no? Nos va a establecer cuál es el enfoque de la investigación. Entonces, una vez que tenemos el enfoque de la investigación, nos va a decir el alcance o el tipo de investigación que vamos a plantear. Una vez que yo ya tengo el tipo de investigación, ¿no? O el alcance de la investigación, establezco y digo, no, a ver, ¿no? ¿Cuál va a ser, ya, la muestra que voy a seleccionar? Entonces, a partir de la selección de la muestra, yo ya tengo una unidad de análisis, entonces, ¿no? Planteo, digo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los instrumentos que me van a ayudar a recolectar información de esta muestra? Entonces, construyo ¿cómo se llama? El instrumento, ¿no? Luego de construir lo que tengo que hacer, tengo que hacer estas pruebas de validez y pruebas de confiabilidad, ¿no? Para ver la consistencia del instrumento que he creado y cuán útil va a ser. Porque no olviden, ¿no? ¿Por qué decíamos esto? ¿Ya? Porque puede ser en un futuro ese instrumento utilizado puede servir de guía o orientación para otras investigaciones.
Entonces no tendría que ser, pues, ¿no? En un futuro, por ejemplo, no habíamos usado este instrumento, pero no tiene consistencia este instrumento, ¿no? Y a la larga nos salga con una crítica a nuestra investigación porque no tiene esta base de validación, esta base de confiabilidad. Entonces, debemos tomar esos elementos necesarios. Entonces, una vez que ya tengo, ¿no?, un instrumento validado, ¿no?, con pruebas de confiabilidad, de que sé que ese instrumento me va a ayudar o va a orientarme de mejor manera o me va a ayudar a recolectar información, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese instrumento lo voy a aplicar. Después de aplicar, lo que hago, voy a hacer este análisis y procesamiento de la información, ¿no? Entonces, es algo secuencial y ordenado porque voy a analizar esa información y tengo que ver cómo voy a procesarla. Ya les decía, cuando hago el análisis no simplemente pues establezco, ¿no ve lo que dice en la gráfica? ¿Ya? Un poquito haciendo la introducción, ¿no ve? No simplemente voy a decir, pues, ¿no ve? En cuanto el 45% opina de acuerdo, que está de acuerdo, ¿no?, con la motivación, ¿no? En cambio, el 35%, ¿ya?, señala que no está de acuerdo, ¿no? Y un 5%, ¿ya?, no responde a las preguntas. No tiene ningún sentido. Tenemos que por eso decíamos, ¿no?, esta validez y confiabilidad que le va a dar ese sentido para que podamos analizar de mejor manera, podemos ver, ¿no?, por qué serán las razones, causas, ¿no? Entonces nos va a dar una información adecuada y oportuna. ¿Ya? Solo eso entonces, ¿ya? Con esto nos estaríamos culminando la sesión de hoy, ¿ya? Y el día, ¿cómo se llama? El día lunes estaríamos continuando con la siguiente unidad temática, ¿ya? Y el día lunes un poco vamos a ir orientando y aclarando cuál va a ser la etapa de la tercera parte de lo que deben de ser en la presentación de sus trabajos, ¿ya? Nada más, ¿ya? Solo eso, ¿ya? Nos estaríamos encontrando el día lunes, misma hora, mismo enlace, mismo canal, ¿ya? ¿Listo? Solo eso. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, Luis, hasta luego. Hasta el lunes, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.